Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, con un nuevo proyecto. Si recordarán videos anteriores, yo había realizado un sistema de tratamiento de un metal, de electrolisis, en la cual sumergían en 3 etapas un metal para darle un tratamiento, para que durara más o posiblemente para otra cosa, depende del proceso. Yo lo realicé en lógica cableada. Los que no vieron el video anterior, pues les recomiendo que los vean, cómo realicé la lógica cableada para ese sistema, pero ahora voy a realizarlo con la programación de un PLC. Entonces les recomiendo que vean los 2 videos anteriores. Bueno, les recomiendo que vean mi canal, que se suscriban, que le den like para que me sigan compartiendo, para que YouTube me siga recomendando. Mi idea es aportar un poquito de lo que sé, un poquito, y si alguien le puede ayudar, pues qué bueno. Y si la idea es esa, ayudar a los que van empezando en este mundo de la automatización, que es muy bonita. Yo cuento con experiencia ya de más de 30 años. No soy un máster, no me considero un máster, soy una persona que le gusta esto y que le gusta estar cada vez investigando, aprendiendo la automación industrial. En los videos anteriores les he mostrado mis tableros con los cuales yo practico. Son tableros con equipos reales, las cuales también me ayudan para dar cursos a gente que lo necesita, cursos presenciales, porque no hay nada como practicar con equipo real. Yo recomiendo que si quieren aprender, tienen que estar practicando con equipo real muchas horas al día para convertirse en unos másters en automación industrial, ya que esto es muy solicitado en la industria, así que básicamente en todo el mundo. Entonces me nació la idea de hacer este canal, ayudar un poquito, aportar un poquito de lo que sé, y si les puede ayudar, pues con mucho gusto. Bueno, aquí está en la pantalla cuál es el problema que vamos a realizar, que es el proceso de electrolisis. Vamos a contar con 2 motores de doble sentido de rotación, uno para el movimiento vertical y otro para el movimiento transversal, con sus finales de carrera, su contacto de inicio. Y aquí más o menos está la descripción del proceso. Si quieren leerlo, es el proceso que se va a describir a continuación. Consiste en el procedimiento para el tratamiento de superficies con el fin de hacerlas resistentes a la oxidación. El sistema contrae 3 baños, uno para el desengrasado de la pieza, otro para el aclarado de la pieza y un tercero se le dará al baño electrolítico. Más o menos así es como está el proceso. Primero, aquí están los 2 motores. Ese es su final de carrera de los motores, los sensores, cuando está arriba y cuando está abajo. Y aquí están los sensores que me indican la posición cuando va haciendo el movimiento para sumergir la pieza en estos recipientes. ¿Ok? Lo que yo hice fue la programación para preparar el proceso. Va a llegar un operador y va a oprimir un botón de run. Ese botón de run lo que va a hacer es que la grúa o la jaula va a estar en la parte de arriba, va a bajar automáticamente, se va a posicionar, pero no va a comenzar el proceso. Para comenzar el proceso o la secuencia, ya sea que el operador oprima un botón o se puede colocar un sensor. En este caso yo, por ejemplo, le puse un sensor inductivo que detecta el metal. Entonces el operador coloca el sensor, coloca la pieza metálica y automáticamente detecta el PLC que ya hay una pieza en el proceso, en la jaula, y va a empezar va a empezar a funcionar. Automáticamente la grúa va a empezar a subir, va a subir la caja, y al llegar a F3 se va a detener. Posteriormente de eso va a empezar el movimiento hacia la derecha, va a empezar a correr, a correr, a correr. Al llegar a F4 se detiene y va a empezar a bajar la pieza, la va a sumergir en este desengrasante. Posteriormente que ya la sumergió, va a subir nuevamente la pieza, va a subir, y al llegar a al F3, pero en esta posición, va nuevamente a correr a la derecha.
hasta encontrarse con F5, con el sensor F5. Ya está en la posición F5 y nuevamente va a bajar, sumerge la pieza y vuelve a subir. Ok, vuelve a subir. Ya llegó a la parte de arriba, nuevamente empieza el recorrido hacia la derecha hasta llegar a F6. Ya al llegar a F6, nuevamente va a empezar a bajar, sumerge la pieza y después vuelve a elevarla, la saca del recipiente y ya cuando ya está nuevamente, ya terminó el ciclo aquí, lo que va a hacer, la jaula se encuentra ya arriba, va a empezar a recorrer el motor hasta encontrarse hasta F7. Ya en F7 se detiene y espera que el operador le dé otra vez room para empezar un nuevo proceso. Pues esta es la programación que yo realicé. Puede haber muchas cosas, alguien puede modificarla, alguien puede decir yo la puedo hacer mejor. Me gustaría que me comentaran si les parece esta programación. La voy a hacer de cero. Les voy a hacer una demostración ahorita cómo me quedó, para que vean cómo funciona. Y espero sus comentarios. Espero que se suscriban, denle like a la campanita para que YouTube me siga promoviendo, me siga para que la conozca más gente que le guste esto. Mi intención es llegar a más gente posible para que si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto. Ok, bueno, a continuación les voy a mostrar cómo me quedó. Ya posteriormente les voy a pasar un video más o menos de una escena real de cómo funcionaría esto. Ok, bueno, pues vamos bueno, ya estoy aquí nuevamente. Entonces les voy a mostrar cómo me quedó ya la programación, que la vean funcionando ahorita. Ya posteriormente voy a empezarla desde cero para que ustedes vayan más o menos viendo cómo me quedó. Este software es muy bueno, es gratis, tiene sus limitantes. Yo lo que veo es que las simulaciones sí las realiza, pero son muy lentas, no se ven muy bien, pero pues ahora sí que al menos en esto lo puedo realizar. Posteriormente voy a ver si puedo realizar una simulación con un PLC real. Ya después haremos otro video. Este video posiblemente sean dos partes, porque sí es una programación un poco larga. Sí me tomó un poco de tiempo, sí fue un poco compleja, porque fue el método intuitivo, no seguí un método como tal. Entonces quiero que lo vean cómo funciona, y posteriormente quiero enseñarles un video de un proceso real más o menos parecido. Ok, bueno, aquí están mis dos motores. Aquí está un motor eléctrico M2 y M1. Me va a simular cuando sube y baja la grúa. Ahorita está arriba, aquí me está diciendo que está arriba, y aquí cuando va a bajar. En la parte de arriba está el motor 1, que es el que me va a hacer el recorrido de izquierda a derecha. F7, F4, F5 y F6. Entonces aquí están en posición. Vamos a ver, ok. Voy a darle run y vamos a ver cómo trabaja. Y espero sus comentarios, que si les guste, que se suscriban. Nuevamente les comento, y me compartan este canal para seguir creciendo y seguir aportando un poquito, ok. Bueno, entonces para comenzar, en mi proceso está así: la grúa está arriba y mi motor está en la posición F7. Voy a darle run y ahorita va a comenzar a bajar. Va a bajar la grúa para posicionarse ya en la parte de abajo, y llegue el operador y enganche la pieza de metal o la canastilla. Ahí está, y ya está abajo. Ahora, yo le puse un sensor de posición, que puede ser un inductivo. Entonces va a comenzar el proceso al momento que yo oprima el botón, más bien que yo simule el sensor. Ok, aquí le voy a dar. Ahí está, ya lo simulé. Va a bajar la canastilla, va a subir la canastilla nuevamente. Ya subió la pieza, ya subió la canastilla metálica con la pieza, y va a empezar el recorrido a la derecha.
Ahí va, ya se prendió. Ya empieza el recorrido. Es un poco lento porque si le subo la velocidad se me desplaza demasiado el, eh, el motor. Les digo que tiene sus limitantes este software. Ahí está, ya se activó. Ya llegó a F4. Ahorita por la inercia el motor se para, pero ahorita se va a parar otra vez. Ahí está. Baja. La sumerge en el primer recipiente. Nuevamente vuelve a subir. Y vuelve a hacer el recorrido. ¿Ok? Ahí nuevamente ya se prendió y vuelve a hacer el recorrido. Les comento que digo que este motor, el simulador, no se para exactamente en F5 o en F4. Tiene un... el simulador no me permite que se pare exactamente. Pero es uno de los problemas del software, que yo trataba de corregirlo, pero no veo. Puede ser mi computadora, que es muy lenta, puede ser, ¿eh? Va a llegar a F5 y se va a parar, ¿ok? Ya se paró. Vuelve a bajar. Sumerge la pieza en el tercer recipiente. Y vuelve a subir. Ok. Y vuelve a comenzar el recorrido hasta F6. Le digo, si le subo la velocidad al motor 1, se me desplaza demasiado. Ya llegó a F6, se para. Vuelve a bajar la pieza para el tercer recipiente. Y vuelve a subir. Lo sumerge y vuelve a subir nuevamente. Y el motor M1 recorre hasta F7 para comenzar un nuevo ciclo. Ahí está, y ya está en posición para un nuevo ciclo. Voy a hacerlo más pequeño para que vean cómo trabaja el PLC. Aquí está, hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está, más o menos, ahí está una vista. Voy a otra vez a comenzar un ciclo para que ustedes vean cómo trabaja el PLC. Otro de los errores de este simulador es que el PLC sí trabaja, pero no se iluminan las salidas. Sí, las entradas se iluminan, pero las salidas no, pero sí se activan. Aquí me está indicando que está en stop. Bueno, vamos a darle otra vez run. Ya se puso en run y empieza la grúa a bajar para ponerse en posición. Ok, ya está. Ahora, si se dan cuenta, está activada esta salida, pero no se refleja en el PLC. Pero ese es uno de los problemas del simulador. Le voy a dar al sensor que detecte la pieza y va a empezar un nuevo proceso. Se dan cuenta cómo cambia todo esto. Más o menos para que vean ustedes cómo trabaja, cómo sí se activan las salidas del PLC, pero aquí no se refleja. Y en todas las simulaciones no pasa esto. Ok. Bueno, pues más o menos este es cómo me quedó la programación. Espero que ahorita les voy a mostrar el video cómo sería más o menos real. Y
y ahorita vuelvo, ¿ok? Bueno, a continuación quiero mostrarles cómo sería un proceso de acuerdo a la programación que realicé en este video. Más o menos sería así. La única diferencia es que por lo que veo en este video, el proceso lo hacen manualmente, no en el sentido de que ellos sumergen la pieza, sino más bien traen unos controles eléctricos para controlar el motor. Okay, ahorita lo vamos a ver cómo traen un control. Y la idea de mi video es que sea totalmente automático, que solamente el operador va a intervenir en enganchar la canastilla y darle el botón de run nada más, y todo el proceso va a ser automático. Ok, miren, ahí está sumergiendo la pieza y hace el recorrido hacia la derecha. Ahí la sumerge en un recipiente con un líquido especial. Más o menos ahí nos indica qué es lo que están haciendo. Imagínense, es un ácido clorhídrico. ¿Se imaginan ustedes si una persona la sumerge manualmente esa pieza? Puede ocasionar un accidente que pueda poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, para eso es la automatización, para evitar accidentes. Ya la levantan y sigue el recorrido. Ok. Espero sus comentarios, espero sus sugerencias a ustedes, alguna duda que tengan. Con mucho gusto se las respondo. Quiero que se suscriban, por favor, que le den like a los videos. La idea es mantener este canal activo y que les ayude un poquito a ustedes pues a saber lo que es la automación, a aprender un poquito de la automación industrial. Y ahí la están sumergiendo en otro recipiente. Y ahí está el control. El operador está haciendo el control manual del motor. Entonces ahí no es totalmente automático. Y la programación que realicé sí es totalmente automática. A ver, si son muy observadores ustedes y ven mis videos, ahorita por lo que yo estoy viendo en la programación tengo un error. Un error que estoy viendo, que este video me está enseñando. Me gustaría que me lo comentaran. No les voy a decir cuál es el error que tengo, pero sí tengo un error. Me gustaría que me lo comentaran y me dijeran qué error tengo en la programación y en el proceso. ¿Ok? Posiblemente en el próximo video les voy a comentar qué error tengo yo en la programación, pero se los dejo de tarea. Si me pueden indicar qué me faltó, sobre todo qué me faltó. Posiblemente no me haya faltado, sino más bien me faltó explicar algo en el video, pero se los dejo de tarea y en el próximo video se les comento qué me faltaba.
o qué me faltaba decirles. Les vuelvo a repetir, algún curso que quieran de PLC con equipo real, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Me encuentro por el Estado de México, por Cuautitlán Izcalli. Les dejo mi correo por si quieren algún curso personalizado, programación de PLC desde cero con equipo real. Espero que les guste este video y les vuelvo a repetir, voy a hacerlo la programación desde cero para que vean más o menos cómo la realicé en Cadecimu y posteriormente posiblemente lo realice con un PLC real. Ok. Bueno, ahí están levantando ya la pieza con el tratamiento que se le realizó. Bueno, pues este es el video que voy a mostrarles. Espero que les comenten y en el próximo video voy a realizar la programación. Ok, bueno, continuamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la programación de este pequeño proyecto. Espero que les guste y que pues, le vayan entendiendo a mis garabatos. Espero que sí los vean bien y y pues que me sigan, me compartan, que me recomienden, que se suscriban. Para mí es muy importante para seguir con este proyecto. Bueno, vamos a empezar. Es muy probable que este proyecto sea en dos videos porque uno solo se alargaría mucho y pues tendría más problemas para subirlo. Entonces vamos a comenzar, ok. Ya tenemos aquí nuestros motores, nuestro PLC, nuestras entradas, todas nuestras entradas. Es importante que ustedes vean las entradas, a dónde van conectadas, para que vayan ustedes relacionando en la programación a qué corresponde cada entrada o cada salida, ok. Y entonces pues aquí se las dejo. Aquí está 00, 01, 02, 03, 04, 05 y aquí corresponde cada uno. En este caso son sensores de posición de los motores que corresponden a estos. Este es mi sensor inductivo para que detecte la pieza de metal, mi arranque y paro. Y aquí están mis salidas. Las salidas nada más son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Mis tres lámparas, una run, stop y un reset si le quiero programar. Y aquí están mis activación de mis bobinas, de mis contactores, ok. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hacer el arranque y paro. Son dos, que no esté. Ahí está. Va a tener un enclave, que es muy importante. Ok, vamos a cablear, ok.
Muy bien. Vamos a nombrarlas. Vamos a utilizar memorias internas del PLC. Si recuerdan, en los videos anteriores que hice en lógica cableada, yo utilizaba relevadores electromecánicos, bobinas de relevadores electromecánicos. Aquí, como es el PLC, tiene la ventaja de que no necesitamos relevadores electromecánicos, sino relevadores o memorias internas del PLC son las que vamos a utilizar. En este caso, la primera es la M0.0. Si ustedes ven una M, quiere decir que es una memoria interna del PLC. ¿Ok? Bueno, aquí está mi arranque y paro. Este también va a tener una doble función. Vamos a mandar esto un poquito más para acá. Vamos a cablear. Ok, aquí es la lámpara de run y va a prender, pero también condicionada por la lámpara de stop. Ok, bueno, aquí ya tenemos la primera. Digamos que es la primera línea. Vamos con la segunda. Aquí vamos a necesitar uno abierto, dos negados, aquí va a estar nuestra segunda memoria interna, va a tener un enclave que es con el mismo nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a cablear lo demás. Esta línea es la que nos va a posicionar, más bien va a hacer que la grúa baje para que inicie un ciclo. Y todo va a depender de un sensor. El sensor en este caso va a ser el S10. ¿Ok? Aquí si está la M0.0, si está otra memoria, que aquí la voy a consultar, que si está I1.0, al realizarse estos contactos, uno que estos dos estén negados y este presencial, se va a activar la memoria M10 y aquí se va a quedar activada. ¿Okay? Aquí también voy a colocar nuestro primer set, que en este caso va a ser M012. Aquí la estoy activando, aquí es activación y aquí es consulta. ¿Ok? Muy bien, ya está la segunda línea. Ahora vamos con la tercera. Un verdadero y un negado. Y también llevo una memoria. Ok. Esta lo que va a hacer es que se instala 1.1 y 1.1,
que no está la I0.7, actívame la M0.11 y a su vez también me va a setear la M12. A ver, aquí tengo algo mal. No puedo hacer esto. Esto no se puede hacer. Ahorita lo corrijo. Esto que yo estoy haciendo aquí, no se puede hacer. A ver, 10, 12, 1, 2, 3, el 11. Este no va. 13. Ok, aquí en esta ZM12. Muy bien, 0, 5, M10. No, aquí este no va. El 10 va solo. Aquí sí es el 11 y aquí sí es el 12. Sí estaba mal yo ahí. No se pueden setear dobles. Ok. Ahora sí, así ya quedó bien. Entonces aquí es 11. Es el enclave. Muy bien, ya está. Uno de las tres. Ahora sí. Vamos con lo que sigue. Aquí va a ser dos verdaderos y 3 negados. Esta línea está un poquito más larga, son 5. Eso no me quedó bien. Ahí está. Entonces aquí si va a ser la I0.7, está I0.7 y está la 12, aquí estoy consultando con la M12, que si no está M030, como son movimientos repetitivos, tengo que ir cancelando en diferentes tiempos las señales para que no se cuatrepien las señales. Entonces, por eso estoy aquí consultándolos, ya sean negados o verdaderos. Pero en algún punto yo tengo que activar la 30, la 15, la 34. Ok. Eso va a activar la M013. Que a su vez me va a setear la M017. Acuérdense que aquí estamos seteando, pero en algún momento tenemos que resetear, porque en este set, si se desactiva una de estas, se apaga esta, pero esta no, esta permanece encendida y solamente hasta que haya un reset de esta se apaga, mientras no. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno pone este tipo de señales. Ok, ahí está, esa quedaría así. Vamos con el 5. Por ejemplo, aquí la voy a desactivar, la dice la voy a desactivar. Le aplico un reset.
13, aquí no, aquí estoy mal, aquí es la 17. 17 y aquí la 17. Ahí está. Y la 17, en la M014 me la va a resetear. Ok. Set y reset. Bueno, vamos con lo que sigue. En la parte de este son 3. 1, 2. No sé si son 3. Y un negado. Muy bien. Entonces aquí está el M30. Está el M030. La I0.7. La M0.17. Y esta 1.0. Me va a activar M0.16. Sí. Que a su vez me va a setear también la M018. Muy bien, ahí está. Y 17 no es cierto, aquí es 14. No, trato de hacerlo secuencial para que no llevar un orden más o menos. 12, 13, 14. Entonces aquí necesito una memoria del 14. M0.14. Nada más que esta va a estar hasta acá. Hasta que no se cumplan estas, se va a quedar enclavado. ¿Ok? A ver, 17, 14, pero no, aquí es 15. 15. Sí, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. La 6, sí. Ahora vamos con la 7, con la línea 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y otro cerrado. Un poquito más para acá, para que te quede un poquito más estético. A ver si. Ok. Esto sí, ahora sí ya va a ser la 16. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la 7. Vamos a poner aquí una marca para no perdernos. 15. Bueno, aquí la 1 pusiste la 1.0.
si está la M30, que no esté la M14, y que esté la M15. Y que no esté la M07, no, la I0.7. Me va a activar la 13. No es cierto. Si es la 16. Ahora sí la 16. M0.16. Que a su vez me va a setear M018. Ahora sí vamos a cablear, ¿ok? Ahí está. Y también llevo un enclave. No es cierto, este no lleva un enclave. Si no, este se va a activar también, pues está la M30. No sé si llevo un enclave aquí. Sí, es cierto. 16. Y aquí ya se activó este. Muy bien. Entonces ahora seguimos con la línea 8. 1, 2, 3 y un negado. Y vamos a activar una salida, ¿ok? Hay que extender la línea acá. Base para otro enclave, ¿ok? Entonces aquí, sistema 30. Y está la IP 0.7. Si está la M018. Y está la M031. 0.31 que no esté, nos va a activar la M19. Entonces aquí la M019 es para su enclavamiento. Que se va a extender de aquí a este punto de aquí. Es muy importante los enclavamientos, la posición de estos, ¿eh? No, o sea, no puede uno poner, no, pues el 18 lo pongo aquí y el 7 lo pongo hasta acá y nada más hago mi enclave. No, tiene que, los enclavamientos tienen que ser tan precisos que ayuden a mantener la secuencia energizada. ¿Okay? Bueno, 19 y a su vez me va también a setear M020 y me va a resetear también M015.
y vamos a cablearla. Ahí está. Muy bien. Aquí vamos bien, 19. Vamos con la siguiente. Aquí va a haber 3. 1, 2, 3. Y va a ser un negado. Me va a activar la bobina M021. Y también va a llevar un enclave. M0.21, ok. También me va a setear M0.22. Ahora sí vamos a cablear aquí. Su enclave. Este sí es desde aquí. Vamos a nombrarlas, ok. 0.31, M0.20 y que en este I.0 aquí me va a faltar uno. Y 1.0. Porque no es lo mismo I 1.0 que 0.1, aguas con eso. Déjenme, aquí me faltó una. Aquí debe de caber esta, a ver. Ahí está. Ahí está. Me faltaba la una. La última que es I 1.24. No, M0.24. Ahí está. Ok. Vamos a dar un poquito más de 22. Aquí está set 22. Ahora sí. Aquí va la M0.23, que va a estar dependiendo de I1.0. M0.22 y que en esto I0.7, que en este I0.7. Y a su vez me va a setear M0.24, M0.24
y resetear M021. M0.21. Ok, vamos a cablear. Bueno, me falta su enclavamiento. Ahora sí vamos a cablear, ok. Muy bien. Este va desde ahí. Y esta va aquí. Bueno, aquí ahí le llevamos. Vamos a poner de una vez su línea negativa. La otra línea. No tanto negativa, pero más o menos para que se vaya viendo mejor. Ok. Vamos uniendo de una vez para que se vaya viendo ya bien. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, aquí ya llevamos una parte. La dejamos en este video. Y ya en el próximo vamos a terminarlo. Ya la programación. Todavía nos falta la mitad para para terminarlo. Entonces, chequen muy bien sus entradas, sus salidas, para que ustedes vayan relacionando lo que significa esto. Todo esto de aquí así. Cualquier duda, comentario, sugerencia, son bienvenidos. Nuevamente inscríbanse, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Y si en algo les puede ayudar, con mucho gusto. Ok, entonces nos vemos en el próximo video. Ok, bye. Hasta luego.